Bien, chicos de producción de arte, estamos en el tutorial de maquillaje digital. Este es el más simple, tiene menos prótesis digitales que aplicar, ¿no es cierto? Entonces vamos a comenzar. Tenemos tres fotografías nosotros que vamos a ocupar, ¿no es cierto?, para efectos de este ejercicio, que es una corteza, la textura de una corteza, las fotos de nuestro modelo y un cráneo. Con esos tres elementos nosotros vamos a hacer la composición, ¿no es cierto?, que requiere nuestra maqueta de maquillaje digital. Para eso, ojo con los trabajos de capa y los filtros que vamos a ocupar, porque nos van a permitir un poco balancear el color, buscar, no sé, el color de carne, etcétera, todo lo que nosotros necesitemos hacer para hacer el montaje que corresponda. Para ello no vamos a hacer una mesa de trabajo, simplemente vamos a abrir la foto del modelo, ¿cierto? Ahí está, vamos a abrir la foto del modelo, ahí está la imagen, ¿no es cierto? Y bueno, yo con la tecla Alt y el botón derecho del mouse, apretando la tecla Alt, mantengo la tecla Alt apretada, eligiendo el pincel, aquí está mi pincel elegido, ¿no es cierto? Si yo mantengo la tecla Alt apretada y muevo con el botón derecho, si muevo de forma horizontal el mouse, lo que yo voy a ver es el tamaño del pincel. Y si yo muevo el mouse vertical, lo que yo voy a ver es la dureza del pincel, ¿ya? Entonces, horizontal es el tamaño del pincel que voy a ocupar y vertical es la dureza del pincel que voy a ocupar, ¿ya? Entonces, si yo pinto con un pincel blando, va a quedar los bordes difuminados. Yo pinto con un pincel duro, los bordes del pincel van a quedar muy marcados. Entonces, eso tiene una preponderancia importante a la hora de pintar o borrar con este tipo de pinceles, ¿ya? Así que eso es para que lo tengan en consideración. En los Mac, yo no me atrevo con los Mac, no sé cuál es el control abreviado para manejar el pincel en pantalla. De lo contrario, tienen que hacer clic sobre la foto con el botón derecho y van a ver las propiedades del pincel. Aquí puedo agrandar el pincel, ¿no es cierto?, que es mucho más engorroso, ¿no es cierto?, pero igual se puede llevar. Y aquí puedo trabajar con lo blando del pincel, ¿no es cierto? Elegí un pincel blando, se fijan que los bordes están blandos y aquí están duros. Elegí el blando a 0% y eso me va a permitir, ¿no es cierto?, pintar o borrar de forma muy suave, ¿no es cierto?, muy vaporosa, ¿ya? Vamos a empezar a buscar los elementos para hacer la composición de este montaje o maqueta digital de maquillaje, ¿no es cierto? Tenemos a este señor, un señor muy elegante, ¿no es cierto? Y vamos a buscar ahora la primera imagen, que en este caso va a ser el cráneo. Ahí está, se va a abrir una pestaña nueva, ¿se fijan? Entonces aquí está mi cráneo. Fíjense que mi cráneo es una fotografía de fondo negro, no hay letras, no hay pie de foto, no hay nada. Por lo tanto, simplemente llego Control A, ¿no es cierto? Control A, y se me va a seleccionar la foto, ¿lo ven? Eso como yo lo advierto con las líneas punteadas que están animadas al borde. Eso significa que yo seleccioné esta foto. Ahora voy a hacer un Control C de caballo, ¿no es cierto? Control C de copy, ¿no es cierto? Y lo que yo hice ahora es copiar lo que tengo seleccionado, es decir, copié la foto. Ahora que la copié, incluso puedo cerrarla, ¿cierto? Y me voy a la pestaña que tengo abierto el modelo y voy a hacer un Control V o V corta, ¿cierto? Un Control V o Control V corta, que es lo mismo. Y fíjense bien que en mi sección capas se va a generar una capa nueva, que en este caso se llama cráneo. Le vamos a poner el nombre de cráneo, ¿no es cierto? Ahí está cráneo. Y en de abajo le vamos a poner el nombre de modelo, ya, ok, listo, modelo y cráneo, ya. El modelo ya no se ve ya porque encima pusimos la foto del cráneo, tal como lo muestran las capas. La foto del cráneo está encima de la foto modelo, por lo tanto no se ve. Si yo quisiera ocultar la capa cráneo, simplemente hago clic en el ojito, ¿lo ven? Clic y puedo desaparecer la foto del cráneo, o se oculta y se ve la del caballero. Bien, ya tengo el cráneo, ¿no es cierto? Ahora lo que tengo que hacer es adaptar el tamaño de este cráneo al cráneo del modelo. Para eso yo tengo que ver al modelo, si no, no sé cómo voy a proporcionar el cráneo. Para eso voy a seleccionar la capa cráneo y me voy a ir a la sección opacidad y voy a bajar la opacidad a un 60%. Y si se fijan, ya el cráneo se ve transparente, ¿lo ven? Entonces así yo voy a poder adaptar mi cráneo en base al rostro del caballero. Con Control T de toro, yo activo los deformadores, ¿no es cierto?, y manipuladores de las fotos, ¿no es cierto? Así que aquí yo voy a adaptar, ¿no es cierto?, el cráneo a mi modelo. Lo voy a dejar por ahí más o menos. Yo creo que por ahí está bien, no más. Creo que está bien. Si se alejan un poco de los nodos extremos, no de los medios, de los extremos, fíjense que yo me alejo y el cursor se pone curvo. Eso significa que yo además puedo enderezar, ¿no es cierto?, mi
cráneo o la fotografía que quiero yo intervenir. Ok, ahí está entonces mi modelo. Cuando yo sé que está listo, yo voy a aplicar Enter para desactivar los manipuladores, ¿no es cierto? Y voy a volver a recuperar mi 100% de imagen para efectos de nitidez, ¿no es cierto? Ya, tengo ya mi fotografía del modelo y tengo la fotografía del cráneo. Hablemos de prótesis digital, ¿no es cierto? Y ahora vamos a usar las capas. Las capas, ¿no es cierto?, son un poco más abstractas para los alumnos entenderlas, pero todo lo que tiene contenido va a mostrar el interior, y yo puedo mostrar solamente el interior de un elemento, el exterior de otro elemento, dependiendo de si la capa la pongo negativa o positiva. Esto no lo van a entender a menos que lo veamos o lo practiquemos, ¿eh? Se aprende haciendo aquí. Entonces fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a entender lo que es las máscaras de capa. Vamos a elegir el cráneo y le vamos a aplicar una máscara de capa. ¿Cómo yo aplico una máscara de capa? Al pie de las capas, ¿no es cierto?, hay varios iconos. Hay uno que es en vincular, efectos especiales, máscara, ¿no es cierto? Después se encuentran las nuevas máscaras de relleno, carpetas, capas nuevas y eliminar capas, ¿ya? Para esto vamos a elegir cráneo, ¿no es cierto?, y vamos a hacer clic en este icono que es capa o máscara de capa, y fíjense que se generó una capa nueva al costado de la foto. Se fijan que está en blanco, está positiva. Si ustedes miran ahora al costado, los cuadros que están acá en el avatar de color también están en blanco. Pero yo voy a hacer un control I, Command I en Mac, control I en PC. Voy a hacer un control I latina, control I, y yo invertí la máscara. ¿Se fijan? Al invertir la máscara, el elemento se oculta, a menos que lo pintes. Si yo lo pinto con un pincel blanco, ¿no es cierto?, voy a empezar a mostrar la imagen, porque la máscara se hizo en forma positiva, se hizo en color blanco. Cuando yo transformé la máscara, hice la máscara para este cráneo, se hizo en color blanco. Por eso que veíamos el cráneo. Ahora que invertimos la máscara, ¿no es cierto?, porque está negra, ya no está blanca acá, ¿no es cierto?, nosotros tenemos que pintar de color blanco esa máscara para poder mostrar lo que queremos mostrar del cráneo, ¿ya? ¿Me entienden? Entonces todo lo que sea blanco, todo lo que pinte blanco va a permitir que se vea el cráneo. Entonces me voy a acercar acá y fíjense bien, ahí está. Voy a tomar un pincel, este pincel voy a elegir un pincel vaporoso como este, que es blando. Fíjense, está a 57 y está al 0% de blando, ¿no es cierto? Es decir, está muy blando. Y profe, no se me ve el pincel como se le ve a usted, se le ve redondo a usted en el Photoshop. Sí, si tú apretas block mayúscula, puedes cambiarlo a pincel de cursor de precisión, ¿no es cierto?, a punto de precisión, y si aprietas block mayúscula nuevamente, te muestra el ancho del pincel, ¿ya? Recuerden, si aprieto la opción a ver, Alt más botón derecho del mouse y arrastro el mouse, voy a poder ver a tiempo real cómo achico o agrando el pincel, eso moviéndolo de forma horizontal el mouse. Repito, si aprieto Alt y aprieto el botón derecho del mouse sin soltarlo, sin soltar ambos, primero aprieto Alt y después el botón derecho del mouse y muevo el mouse de forma horizontal, en los PC voy a poder agrandar y achicar el pincel a gusto, y si lo muevo vertical el mouse sin soltar los botones, puedo ablandar o endurecer el pincel. Yo lo voy a usar al máximo y voy a usar este tamaño. En este caso me indica que el diámetro es de 38 píxeles. Voy a usar este pincel y fíjate que voy a pintar acá, y cuando pinte pasa algo extraño, ¿no es cierto?, porque la opacidad de mi pincel está al 47%. Si yo lo pongo al 100%, cuando pinte de nuevo se van a dar cuenta que se va a empezar a ver el hueso del cráneo. Tiene que tener mucho cuidado con las propiedades del pincel que elijas, porque si tiene una opacidad muy baja no se va a notar mucho el cráneo, ¿ya? Entonces tienen que trabajar con una al 100%, todo al 100%, ¿ya? Así que vamos a ir pintando y borrando a la vez, ¿no es cierto?, algunos elementos. Yo voy a eliminar la nariz de cuajo, ¿ya?, que se vea en las cuencas nasales, ¿no es cierto? Voy a dejar un poco de bigote para que se vea un poco más tétrico. Vamos a ver los dientes y vamos a dejar un poco de bigote ahí en el hueso, pegado en el hueso, y lo demás lo vamos a limpiar muy, ahí lo vamos a dejar, ya, chicos. Y acá vamos a limpiar un poco el hueso de la cuenca del ojo, ¿no es cierto? Vamos a dejar solamente la imagen del ojo y vamos a dejarlo ahí, ya.
Bien, si se fijaron, cuando pintamos con el pincel, los bordes quedaron muy vaporosos. ¿Se fijan? Quedaron muy vaporosos, quedaron muy suaves. ¿Se fijan? Muy suaves. Pero ahora yo voy a morder un poco los bordes, ¿no es cierto? Con un pincel duro, ¿ya? Con un pincel duro. Para eso están los pinceles secos, ¿ya? Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Me voy a la opción de pinceles, hago clic sobre la foto con el botón derecho, ¿no es cierto? Y fíjense que en este set de pinceles yo tengo varias maletas. Voy a hacer clic en esta flecha para cerrar la maleta, lo que quita los pinceles generales. Yo quiero un pincel seco, voy a abrir los pinceles secos y voy a elegir el Kyle, el primero, ese. Fíjate que si yo agrando el pincel, si se fijan, tiene una forma, no es un pincel redondo. Y ya las propiedades del pincel no tienen, son duros de por sí, ¿ya? Son duros, lo único que tú puedes modificar es el tamaño, pero estos vienen duros. Entonces, ¿qué pasa con esto? Me voy a preocupar que arriba esté al 100% el flujo y la opacidad, ¿ya? Y voy a morder, fíjense cómo muerde, fíjense aquí, mire, acá está suave, entre el hueso del cráneo de la foto de abajo y la piel de arriba hay una degradación muy suave entre hueso y piel. Si yo hago clic acá, me muerde, ¿no es cierto? Está mordiendo duramente los bordes, ¿se fijan? Lo voy a hacer aquí en esta parte de acá nomás, y en la parte de aquí abajo también voy a morder, y parte de la barba, ¿no es cierto? También voy a morder. ¿Por qué estoy haciendo eso? Porque voy a usar sombra, ¿ya? Y la sombra, si yo tengo bordes muy blandos, la sombra no se ve bien, ¿ya? Vamos a morder más acá. Ahí, eso quería, ya. Bien, entonces ya mordisqueé la foto, ya. En algunos sectores las tengo bien suaves y en otros la tengo mordisqueada, ¿no es cierto? Entonces ya tengo ya más o menos el look que quiero como para empezar a hacer las sombras. Vamos a morder aquí más seguidito. Aquí. No se nota tanto el patrón de repetición. Ya, y ahora, ¿qué vamos a hacer? Fíjense bien, vamos a hacer clic en la foto, aquí estamos en el cráneo, vamos a hacer clic en la foto, no en la máscara, en la foto del cráneo, y le vamos a aplicar un efecto especial. Aquí está el efecto especial, ¿cierto? Y este efecto especial va a ser sombra interior. Al hacer sombra interior, vamos a generar una sombra interior, tal como ustedes lo están viendo ahí. Yo puedo cambiar el ángulo de la proyección de la sombra, de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo, ¿no es cierto? Y además puedo dar la distancia entre sombra y piel, ¿se fijan? Porque esta sombra está cayendo en el hueso, es la sombra de la piel que se proyecta en el hueso. Puedo también difuminar más la sombra o dejarla más dura. Ya, obviamente que más dura se ve muy vectorial, se ve muy falso, así que le vamos a aumentar el tamaño y con eso vamos a darle un poco más de blur a la sombra, ¿cierto? Y vamos a poder jugar con ahí está. Bien, ahí tenemos ya como la piel está sobre el hueso, ¿no es cierto? Y ahora vamos a jugar con otra fotografía, ¿no es cierto? Para poder jugar con la composición de las texturas. Vamos entonces a jugar con la mano, ¿ya? Vamos a abrir otra imagen dentro de las tres que cargamos, la imagen de textura, ahí está. Pero acá ya no podemos hacer control A, porque si hacemos control A va a marcar la textura y más los nombres del pie de foto, ¿ya? Si se ven, esto todavía conserva los tildes, pero no importa, no se van a ver. Ya, entonces como yo selecciono solamente lo que yo quiero, simplemente me voy acá a la selección de cuadrado, yo mantengo apretado este icono, tengo varias selecciones, ¿no es cierto? Redondas, cuadradas, ¿no es cierto? Fila única, columna única, voy a elegir el cuadrado y voy a dibujar un cuadrado solamente hasta donde yo quiero que llegue la selección, es decir, obviando las letras. Entonces todo lo que está punteado, ¿no es cierto?, es lo que yo quiero copiar. Entonces ¿qué es lo que hago yo ahora? Control C de copiar, ¿no es cierto? Y me voy, si quiero lo cierro, y me voy a mi fotocomposición, ¿no es cierto? Y hago control V y se me va a generar otra capa más. Y muchos se asustan porque desaparece todo, pero no, es que lo que pasa es que la foto quedó encima de todo. Si se fijan, acá está. Y esto le vamos a poner nombre de textura. Siempre póngale nombre a sus capas, porque después cualquier modificación ya saben dónde dirigirse. No tienen que estar dibujando con capa 1, capa 2, capa 3, capa 4, que es muy difícil. Siempre póngale nombre a las capas. En la capa textura vamos a hacer control T, ¿se acuerdan? Que es para que aparezcan los manipuladores y podamos achicar esta textura, ¿no es cierto? Vamos a acomodar esta textura acá.
tal como lo hicimos en clases, ¿no es cierto? Ahí. Y ahora voy a transformar una máscara. Aquí tenemos que hacer un trocito nomás de la, vamos a ocupar, vamos a traer varias veces esta textura acá. Vamos a estirarla de acá con Shift, vamos a estirarla un poco, y de acá también, y la estoy deformando yo a mi beneficio, ¿no es cierto? Vamos a dejar ahí, ¿no? Esto. Y ahora vamos a hacer una máscara de una máscara, se me olvida el nombre, una máscara de capa, ¿ya? Así que tomo la textura que acabo de acomodar, ¿no es cierto?, en la mano del zombie, y máscara de capa, ahí está. Repetimos de nuevo la acción, teniendo seleccionada la máscara de capa, control I, que es invertir, desaparece eso, pero voy a elegir el pincel nuevamente, no este que está acá para morder, sino que el pincel blando. Así que clic con rato derecho, voy a buscar mi maleta de pinceles generales y voy a usar el pincel blando, ¿no es cierto? Lo voy a comprobar, si está al 0%, y voy a pintar acá para que aparezca mi, vamos a ampliar el pincel para que aparezca mi textura, ¿no es cierto? Que traté de hacerla coincidir con la lógica de la mano del zombie, ¿se fijan? La textura va a la misma dirección del patrón de piel del zombie, ¿ok? Ahí lo vamos a dejar. Vamos a llamar de nuevo la misma foto. Como yo hice un control C, y esto es muy importante, y no he hecho más control C, el último control C, que es copiar, ¿no es cierto?, lo hice con la textura. Esa control C está en la memoria del software, ¿ya? Por tanto, si yo con control V de nuevo, voy a pegar nuevamente la textura. No tengo que ir necesariamente a buscar de nuevo la textura, sino que ya la tengo en memoria, a menos que haga otro control C, ¿ya? Achico la textura y la voy a acomodar, incluso la voy a dar vuelta porque no tengamos el mismo patrón. La voy a achicar, ¿cierto? Y la voy a poner a la altura de los dedos, por ahí más o menos, por ahí. Como la foto es mía, yo uso y la deformo como quiero, ¿ya? Esta es mi composición, ¿ya? Entonces ahí tengo la segunda textura. Nuevamente vamos a hacer una máscara de capa, ¡pling! La invertimos, control I, y vamos a poder, como ya tenemos seleccionado el pincel blando, vamos a poder seleccionar, ¿no es cierto?, pintar ciertas áreas, ¿no es cierto?, para poder, voy a achicar un poco el pincel, ¿sí? Y voy a pintar ciertas áreas, ¿no es cierto?, que me van a permitir dar un poco de credibilidad a mi composición, ¿ok? Y ahí estamos. Bien, vamos a hacer otro control V. Recuerden que todavía está en memoria la corteza que nosotros copiamos en un momento, y eso es lo bueno de Photoshop, que es, en ese sentido es versátil porque te permite mantener cierta continuidad, ¿no es cierto? A menos que tú quieras, ¿no es cierto?, copiar otra cosa. Ahí ya ya no podemos rescatar ya con la textura, sino que siempre se guarda la último copiado, ¿ya? Vamos a hacer control V nuevamente, y nuevamente se nos va a pegar la textura. Control T, la vamos a atenuar, ¿no es cierto?, y la vamos a achicar mucho más. Yo la voy a achicar y la voy a estirar un poco hacia arriba, ¿se fijan? Ahí. Y esta también la voy a usar como para texturizar. Pero fíjense lo que voy a hacer acá. Voy a hacer máscara de capa. Esta se llama textura 2. Textura 2. Y esta es textura, este es frente 1. Frente 1, ¿cierto? Y acá vamos a hacer la máscara de capa, control I, que es invertir. Tomamos el pincel, pero ahora fíjense bien, para que no sea tan notorio ni tan obvio, yo voy a bajar la opacidad de mi pincel. Lo voy a dejar en 48, cosa que cuando yo pinte, esta textura ya no va a ser tan evidente ni tan aberrante como esta, sino que va a ser un poco más tenue, ¿ya? Entonces voy a hacer el trabajo, ¿no es cierto?, porque no me interesa que se vea tan notoria, ¿no es cierto?, esta textura, porque esto quiere parecer un poco a la carne reseca, ya partida, craquelada. Voy a repetir de nuevo, control V. Voy a achicar de nuevo esta textura, y ya con esto estamos terminando. Ya nos queda muy poco ya.
Vamos a acomodar acá esta textura, ¿no es cierto? Y máscara de capa, ping, invertimos, control I, y manteniendo el mismo pincel, ¿no es cierto? Vamos a seguir craquelando la frente de este zombie, ¿ya? Fíjate que yo no pinto todo para que no sea tan evidente, no, ni tan obvio, ¿no es cierto? Pero ahí está mi zombie. Aquí viene algo súper importante. Vamos a la capa del cráneo. Aquí, fíjense bien, el cráneo, que el que está acá, dice cráneo. Si yo pincho la foto del cráneo, ¿no es cierto? Si pincho, no la máscara, si pincho la foto del cráneo, y me voy a imagen, ajustes, brillo y contraste, lo que yo puedo jugar acá es con la oscuridad, con la luz y la sombra del cráneo, ¿se fijan? Puedo iluminarla o puedo oscurecerla más. Yo creo que hay que oscurecerlo más, ¿cierto? Para que se vea más creíble, ¿no es cierto? Y también fíjense que voy a jugar con la textura de la mano. Esta textura, la primera textura que estoy ocultando, ¿se fijan? Le voy a dar un tinte de carne. Entonces fíjense lo que voy a hacer. Tomo la foto de la textura, la foto, no la máscara, la foto, y me voy a imagen, ajustes, y aquí me voy a equilibrio de color, por ejemplo. Y en equilibrio de color yo le puedo agregar amarillo, fíjense cómo cambia esta zona, amarillo y rojo, ¿ya? Y si quiero rojo carne le pongo más violeta, ¿se fijan? O sea, más magenta. Se fijan que queda como la carne viva. Y hago lo mismo con textura, ¿no es cierto? 2, imagen, ajuste, equilibrio de color, le aplico un poco de amarillo, rojo al máximo, y con el magenta le doy el tinte de carne. ¿Se fijan? Y así yo voy dándole mucho más énfasis, ¿no es cierto?, a los trozos de carne, a la piel craquelada, por ejemplo a la piel de la frente. A lo mejor no le voy a dar un toque de carne, sino que puedo darle un poco de amarillo para que se vea más poco, y un poquito de rojo para que se vea un poco más parecido a la piel del personaje y no a carne, ¿no es cierto?, que se vea la piel craquelada, ¿cierto?, un poco para fundirla y así, ¿no es cierto?, darle ese toque de piel craquelada, ¿cierto? Esto es ok. Y acá lo mismo, imagen, ajuste, equilibrio de color, un poco de amarillo y ya un poco de rojo. Ya quizás podríamos jugar con el contraste ya de la... ¿Se fijan? Y así ya estamos dando finalización, estamos finalizando, ¿cierto? Incluso podemos hacer equilibrio de color con el cráneo. El cráneo podemos dejar un poco más rojo o un poco más amarillo. Imagen, ajuste, equilibrio de color, ¿no es cierto? Y podemos dejarlo más amarillo el cráneo, ¿se fijan? O más rojo, ¿cierto? Ahí, o rojo con amarillo, que quede más sangriento, quizás con un poco más de rojo y nada de amarillo. Bueno, ahí ustedes deciden cómo lo pueden hacer. Ya, chiquitos, bien, con este ejercicio damos por terminado el tutorial de maquillaje digital, ¿no es cierto?, en el cual usamos las herramientas capas, ¿no es cierto?, entender la dinámica de las capas. Utilizamos la máscara de capas, y también usamos lo que es equilibrio de color, brillo y contraste, ¿no es cierto?, y el uso de ciertos pinceles secos y generales, y ojalá que hayan entendido también el manejo de los bordes duros y gruesos, duros y blandos de un pincel, y su manipulación del tamaño. Ya, chiquillitos, muchas gracias por su atención y espero que les sirva de mucho este tutorial. Un abrazo para todos, cuídense, chicos y chicas. Adiós.